¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un nuevo video que pertenece a la serie de mantenimientos de estas motocicletas Scooter Agility 125. Hoy vamos a realizar un mantenimiento preventivo. Lo que vamos a hacer es un cambio de aceite y limpieza de filtro de aceite. Este procedimiento aplica para casi todas las scooters que hay en el mercado, ya que todas usan el mismo principio de funcionamiento. Entonces, ¡vamos! Pasos previos antes de cambiar el aceite es: primero debemos garantizar de que el motor tenga una temperatura entre 30 y 50 grados centígrados, que en la práctica es dejar encendido el motor de 1 a 3 minutos aproximadamente. No se puede tan caliente porque resulta, esta motocicleta tiene dos tapones de drenaje de aceite. Uno es donde se drena normalmente el aceite y el otro es donde está alojado nuestro filtro tamiz, que es el que vamos a limpiar en este cambio de aceite. Entonces, cuando la temperatura del motor está muy alta, no podemos aflojar el tapón, ya que podemos dañar la rosca de nuestro motor, porque el material del tornillo es mucho más resistente al material de la rosca de nuestro cárter. Entonces, mucha atención y mucha precaución. Puntualmente a esta motocicleta se le debe hacer el cambio de aceite. El manual nos indica que aproximadamente 2000 kilómetros en promedio para hacer el cambio de aceite. Pero recordemos que la frecuencia del cambio de aceite está directamente relacionada con la exigencia que le demos a la motocicleta. Ya que no es lo mismo, les he dicho en otros videos pasados, no es lo mismo recorrer 100 kilómetros en una semana que aproximadamente recorremos intervalos de 10 kilómetros, 20 kilómetros diarios. Hay que tener mucha precaución con este tema del cambio de aceite. A estas motocicletas son muy sensibles si de pronto variamos la frecuencia de exigencia. Por ejemplo, si vamos a usar nuestra motocicleta para entrarla a la ruta o hacer un viaje un poco más largo de lo normal, hay que estar muy atentos y verificando constantemente el nivel de aceite. De hecho, es una tarea tuya como propietario de este tipo de motocicletas revisar el aceite diariamente, que es una de las tareas más importantes que debemos hacer. Revisando el nivel de aceite diariamente, lo que hacemos es controlar si llegase a existir un consumo irregular de aceite, podemos identificarlo y buscar una solución oportuna. Ya entonces entraríamos a generar un seguimiento si existe un consumo o no. Entonces, el cambio de aceite en promedio se debe hacer cada 2000 kilómetros, pero también esto está directamente relacionado, ya saben, con la exigencia y el kilometraje que tenga la motocicleta. No es lo mismo una motocicleta de 5000, 10000 kilómetros a una motocicleta de 30000 o 40000 kilómetros. Entonces, mucha precaución y mucha atención. ¿Cuál es nuestro control? ¿Cuál es nuestra tarea? Muy sencillo, revisar el nivel de aceite diariamente. Ya les voy a mostrar cómo se revisa el nivel de aceite. Vamos a dejar calentar nuestra motocicleta, vamos a drenar el aceite y vamos a drenar el tapón del aceite donde se encuentra alojado nuestro filtro de aceite. Entonces, ¡vamos! Listo, una vez calentado nuestro motor, vamos a drenar nuestro aceite. Para drenar nuestro aceite vamos a retirar este protector para poder acceder más fácilmente a nuestro tapón de drenaje de aceite. Listo. Hay que tener cuidado con este antivibrante. Vamos a aflojar nuestro tapón. Y ya está. Bueno, especiales cuidados de pronto con esta arandelita que se encuentra en buen estado, ya que si esta arandelita se encuentra en buen estado, no vamos a generar ningún daño en nuestro cárter, ya que pues también tiene una parte lisa. Entonces, mucha precaución y mucho cuidado con esta arandelita. En este caso, podemos ver que se encuentra en perfecto estado. Vamos a esperar entonces que se drene nuestro aceite, volvemos a instalar nuestro tornillo, le damos torque y luego vamos a ir al tapón de drenaje de aceite donde se encuentra alojado nuestro filtro tamiz o filtro de aceite. Listo, como podemos ver ya está terminando nuestro drenaje de aceite. Vamos a sellarlo, que igual el restante de aceite que haga falta por drenar va a salir nuestro tapón de drenaje donde está el filtro de aceite. Entonces aquí limpiamos muy bien nuestro taponcito, podemos ver la arandela se encuentra en perfecto estado y nuestra parte del cárter también se encuentra en perfecto estado. Entonces vamos a instalar nuestro tapón, vamos a dar nuestro torque, verificamos. Y ya está. Este es nuestro tapón de drenaje de aceite o donde está alojado nuestro filtro de aceite o filtro tamiz. Entonces vamos a aflojarlo. Para aflojar este tapón hay que hacer una fuerza hacia arriba para sostener el resorte y, como podemos ver, sacar el aceite por un lado, esperar un poco que se drene y ahí sí retiramos nuestro tapón con nuestro filtro de aceite. Listo, entonces como podemos ver, este es nuestro filtro de aceite. Vamos a verificarlo. Vamos a poner el resorte por acá un momento.
este filtro de aceite lo que realiza es proteger nuestra bomba de aceite de impurezas. Como podemos ver, pues este filtro se encuentra en perfecto estado, no tiene ninguna impureza. Las impurezas van a quedar atrapadas en esta parte exterior del filtro. Se hace una inspección visual y como podemos ver, no está roto el filtro y tampoco tiene ninguna impureza. Esto significa de que nuestra motocicleta no tiene impurezas abrasivas en el motor, ya que a esta motocicleta nuestra clienta muy juiciosa le limpia el filtro de aceite en todos los cambios de aceite, que como podemos ver es una operación técnica muy sencilla de hacer y nos garantiza de que si llegase a haber una partícula extraña podríamos encontrar un diagnóstico temprano revisando este tipo de elementos. Vamos a revisar la tapita del drenaje, a ver si de pronto hay algo en la tapita. Y como podemos ver, nuestra tapita también se encuentra, el fondo de la tapita se encuentra en perfecto estado. Entonces, este ejercicio hay que hacerlo si se pueden todos los cambios de aceite o por lo menos un cambio de aceite de por medio. Entonces, en este caso que nuestro filtro se encuentra en buen estado, igual vamos a limpiarlo. Siempre se deben limpiar los filtros en el contraflujo de donde fluye el aceite. En este caso, el aceite fluye de afuera hacia adentro. Entonces vamos a limpiarlo con aire a presión de adentro hacia afuera. Aplicamos aire a presión de adentro hacia afuera. Listo, entonces vamos a instalar nuestro filtro de aceite y luego vamos a aplicar el aceite al motor. Vamos a instalar nuestro filtro, recordemos, filtro, resorte y taponcito. Verificación de los O-ring. Ajustamos, vamos a dar nuestro torque. Verificamos. Y ya está. Este es el aceite que vamos a usar. Es un aceite mineral 20W50 que es el que recomienda el fabricante para este tipo de motocicletas. Recuerda que este es un producto que puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda online, el cual te dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Y ya que estás por esa zona, dale like al video, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, compártelo para que esta información pueda llegar a muchas otras personas. Seguimos. Entonces, vamos a aplicar el aceite. Verificamos. Un poquito más. Verificamos. Otro poquitico. Y ya está. Bueno, como podemos ver, ya está lleno nuestro aceite. Este es nuestro tapón de aplicación de aceite. Hay que tener especial cuidado con nuestro O-ring. Como podemos ver, esto tiene un indicador. ¿Cómo se mide el nivel de aceite? Sin enroscarlo, vamos a introducir la mirilla sin enroscarlo y la vamos a retirar. Y aquí, como podemos ver, se ha manchado toda la mirilla de aceite. Entonces, voy a mostrar cuando el aceite está bajito, cuál es el comportamiento de nuestra mirilla de aceite. Voy a limpiarla muy bien para que puedan observar cuando el nivel de aceite está bajito. Por ejemplo, voy a tratar de introducirlo solo un poco y como podemos ver, aquí manchó como el 70% de la mirilla, aquí le falta un espacio. Entonces, esta es la manera adecuada de revisar el nivel de aceite, que nuestra motocicleta esté parada en el gato central, o sea, que esté nivelada y vamos sin enroscar el tapón, vamos a introducirla y vamos a ir verificando el nivel de aceite. En este caso voy a introducirlo solo un poco. Como podemos ver aquí, se ve perfectamente que la mirilla solo está untada de aceite, más o menos la mitad. Esta es la lectura que posiblemente te vas a encontrar cuando estés revisando el nivel de aceite. Entonces hay que tener mucha precaución en este punto. Si el nivel de aceite llegase a marcar así como está marcando acá en este momento, debemos aplicar el nivel de aceite y avisar a nuestro mecánico de confianza para hacer el seguimiento pertinente y evitar de que nuestra moto se quede sin aceite, ya que podemos frenar el motor. Más sin embargo, en nuestro canal tengo un video bastante explicativo de este tipo de motocicletas Scooter Agility 125 con un consumo de aceite y emisión de humo por el mofle. Te dejo en la descripción de este video y en esta tarjeta por acá. Mucho cuidado con este tapón a la hora de enroscarlo, que si esté bien enroscado lo ajustamos muy bien con la mano para evitar de que no se nos salga nuestro aceite. Entonces, ya en este punto lo que nos falta es limpiar un poco la carcasa, limpiar esta parte del mofle y terminaríamos con nuestro cambio de aceite a esta motocicleta Agility 125. Si te interesa saber los torques de ajuste y el nivel de aceite de esta motocicleta, te dejo esa información en la descripción de este video. Más sin embargo, siempre debes verificar el manual de mantenimiento o el manual de usuario de tu motocicleta para verificar el nivel de aceite. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Si tienes alguna duda, déjanos saber en la caja de los comentarios. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @cristianpirateque y @fixermotos. Aquí te voy a dejar otros videos relacionados con este tipo de motocicletas y muchas otras operaciones técnicas más. No olvides compartirlo para que esta información pueda llegar a otras personas. Entonces, hasta la próxima.